Libro del profeta Jonás, capítulo 3. Vamos a dar continuidad a gloria a Dios, a las enseñanzas de Jonás que traemos desde hace varias semanas atrás. Voy a leer el capítulo entero. Por favor, usted en su Biblia me sigue y luego compartimos la palabra de Dios después de haber meditado en oración. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú sigues siendo el mismo Dios de Jonás, del rey David, de Abraham, de Noé, de Adán, el Dios, oh Santo Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, uno con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y tú sigues, Señor, llamándonos hoy también a entender que debemos arrepentirnos, porque tú eres digno de que te glorifiquemos con nuestra conversión hacia ti. Es algo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, Señor. Y si nosotros lo sabemos, no lo sabemos tanto como tú mismo lo sabes, que eres quien nos da el don del arrepentimiento. Ayúdanos hoy, oh Santo Señor, a ser como Jonás, si somos creyentes, arrepentidos, para poder hacer tu voluntad fielmente. O como los ninivitas, si aún no hemos entregado nuestro corazón a ti, arrepentidos para que tú nos salves, ya no solamente de una destrucción temporal, sino de la condenación eterna. Te lo pedimos, imploramos la ayuda de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me parece mentira, me parece curioso, más que mentira, que hoy no solo en Colombia, voy a aprovechar el tema que está de moda hoy, pensaba no tocarlo porque ustedes saben que yo no hablo de política en medio del púlpito, pero es una buena ilustración. No solo en Colombia, sino a nivel mundial, los partidos políticos se están acabando. Las formas de hacer política convencional y tradicional se están terminando. Y se están levantando personajes con un fenómeno que se le llama caudillismo, como aquellos caudillos
que son cuasi salvadores de la patria, cuasi salvadores de una sociedad o de un pueblo o de una nación. Quiero decirles en esta mañana que por muy excelente que sea el personaje, o por muy excelentemente se presente él, así no lo sea, no es un salvador. Es una persona que Dios puede usar para cualquiera de ellos, para darnos ciertos beneficios o ciertas bendiciones o ciertas transformaciones, liderar en medio de esta tierra. Pero no, escuche esto, no puede darnos salvación eterna. No puede. No puede. Yo recuerdo qué tan complejo, ahora que tenemos de nuevo en este culto personas que vienen de Venezuela, qué tan complejo era para mí predicar en el tiempo de Chávez en Venezuela, como seguramente hubiera sido predicar en cualquier otro tipo de dictadura, de izquierda, de derecha, de centro, en cualquier lugar. Y no era por el personaje en sí, sino por las personas maravilladas con el personaje. Yo recuerdo estar también en desacuerdo con varios pastores, porque ellos pensaban que ese líder político, como cualquier otro, de cualquier otra tendencia, porque les daba ciertos beneficios, estaba en favor del cristianismo. Amados hermanos, qué terrible que nosotros fijemos nuestra esperanza en seres humanos y no en Dios para nuestra salvación, ¿cierto? ¿Usted se imagina que Jonás hubiera dicho, no, yo confío en el rey Jeroboam, que era el rey de la época, Jeroboam II? Yo sé que Jeroboam va a mandar un barco y me va a mandar a rescatar, ahora que estoy en medio del mar por desobedecer a Dios. Leas el capítulo 2 y para que entienda que en el capítulo 2 echaron al mar a Jonás por desobediente a Dios. Jonás tuvo que clamar a Dios, y al clamar a Dios, Dios lo salva del mar a través de un pez grande que lo traga, y desde el vientre del pez lo lleva hasta el lugar donde puede ser salvado, es decir, hasta la tierra, y lo pone en las manos de Dios para que ahora sí haga lo que Dios le había mandado. Jonás fue salvado del mar para mostrarnos a nosotros cómo Dios es capaz de salvarnos, no solo temporalmente, sino eternamente en Cristo. Jonás se arrepintió y su oración lo demostró, y ya vamos a ver algo más de ello hoy. Pero era necesario que Jonás, siendo creyente, se arrepintiera de su desobediencia a Dios para que entonces fuera verdaderamente impulsado a predicar y otros se arrepintieran. Hoy quiero decirles algo en el Señor. No sirve de nada que prediquemos de memoria el Evangelio. No sirve de nada que nos sepamos de memoria las doctrinas bíblicas si nuestro corazón no ha sido transformado por el Señor. Un verdadero creyente no es aquel que predica a los demás, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y el arrepentimiento no le pasa a él ni por la A, ni por la R, ni por la E, ni por la P, ni por ninguna de sus letras. Vaya por favor conmigo de nuevo a Jonás capítulo 3. Y mire qué curioso cómo Dios contrasta una actitud de Jonás inicial con esta actitud después de salvarlo. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Si usted mira el capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y cuando estudiamos ese capítulo dijimos, con respecto a ese primer versículo, que Jonás había rechazado el llamado personal de Dios. Ahora, Jonás, como una contraste de lo que hizo la primera vez, recibe arrepentido el llamado personal de Dios por segunda vez. Jonás ahora hace lo que Jesús ilustra en Mateo capítulo 21. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 28. No pierda Jonás, vaya a Mateo 21, 28. Está enseñando Jesús y va a enseñar sobre el arrepentimiento
porque los fariseos estaban lejos de arrepentirse. Y dice el versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, ve a trabajar a mi cultivo de uvas. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Verso 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Pregunta de Cristo para los de su época y para nosotros. ¿Cuál de los 2, el primero o el segundo, hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, los que escuchaban a Jesús, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras o prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Juan el Bautista vino antes de Cristo a predicar el arrepentimiento y preparaba el camino para que creyeran en Cristo. Y dice él, los que supuestamente son más terribles y podrían rebelarse más y decir, yo no quiero someterme a una transformación, y podrían haber presentado miles de excusas para su situación, los publicanos y las prostitutas fueron los primeros que se arrepintieron. Pero los que estaban vestidos, ambientados o relacionados con los demás como los más santos del pueblo de Israel, no se arrepintieron de sus pecados. Los unos dijeron no con su estilo de vida libertino. Los publicanos robaban o sacaban de lo que cobraban de impuestos. Las prostitutas lógicamente cobraban por sus servicios sexuales y utilizaban su cuerpo para poder lucrarse. Estos con su estilo de vida fueron como el primer hijo que dijo no, pero luego se arrepintieron y caminaron con el Señor. Los segundos, que parecían muy santos, que se veían muy pulcros, que no se habían prostituido, ni que robaban directamente de los impuestos del pueblo, no fueron capaces de arrepentirse de sus pecados, sino que más bien rechazaron a Cristo. No se arrepintieron y fueron como el segundo hijo, que dijeron, sí, yo voy, y no fueron. ¿Cuál de estos 2 se le parece a usted a Jonás? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál de los 2 le parece a Jonás? ¿El primero o el segundo? ¿El primero? ¿Seguro? No hay tercero, ¿no? No hay no sabe, no responde como las encuestas, ¿no? Ni voto en blanco como la votación de hoy, ¿no? O es el primero o es el segundo. El primero. Porque déjeme decirle que en el cielo solo van a ver de los del primero. En la eternidad, cuando Cristo regrese, solo van a quedar con Él los que se reconocieron como el primero, no como el segundo. Porque el primero tuvo algo que no tuvo el segundo. ¿Qué fue lo que tuvo el primero que no tuvo el segundo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Se arrepintió. Y Jonás, sí, usted puede criticarlo, usted puede decir, pero no fue sino hasta que se naufragó y hasta que vino la tormenta y lo tiraron al mar y entonces el pez se lo tragó, que entonces él ahí sí clamó arrepentido a Dios. Sí, puede decir todo lo que usted quiera, pero se arrepintió. Dios trató con él y se arrepintió de su rebeldía para con el Señor e hizo lo que Dios le mandaba. Entonces, en el primer versículo del capítulo 3, el que recibe la palabra ahora sí la recibe, no como en el capítulo 1 que la rechazó, como algo que viene de Dios, el Dios que lo perdonó, el Dios que lo salvó, el Dios que lo liberó de morir en el mar, el Dios que lo ha rescatado. Y ahora sí va a escuchar al Dios que le está pidiendo que predique su palabra. Decía la semana pasada, y así comienzo en este día, que tal vez por eso es que muchos creyentes no predicamos el Evangelio. ¿Dónde está ese amor por el Dios que nos salvó? ¿Dónde está esa convicción de que Dios nos rescató
que ya no pasó como Jonás por el vientre de un pez, sino que Cristo pasó 3 días y 3 noches en la tierra, enterrado, sepultado, para luego resucitar y darnos vida eterna, muriendo por nuestros pecados y resucitándonos para darnos salvación. ¿Dónde está esa alegría, ese gozo? ¿Sabe dónde se demuestra? Que nos arrepentimos y creímos en nuestra obediencia por proclamar el reino de Dios, por hacer la voluntad del Señor. Y no solamente eso, mira el versículo 2 del capítulo 3 de Jonás. Si contrasta el 1 del capítulo 3 con el 1 del capítulo 1, el versículo 2 del capítulo 3 contrasta con el capítulo 1, versículo 2. Jonás 3:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. En el capítulo 1, verso 2 le había dicho: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido mi maldad delante de mí. En la primera ocasión Dios le dijo qué iba a decir, prácticamente. En el capítulo 3, la segunda ocasión, Dios le dice: yo te voy a decir. En la una le dice qué es lo que tenía que decir y él desobedece. En la segunda vez no le dice exactamente qué va a decir, sino le dice: yo te voy a decir qué vas a decir, tú simplemente ve. ¿Por qué creen ustedes eso, mis hermanos? Porque el corazón renuente y rebelde necesita que le digan a cada rato qué tiene que hacer. Pero el corazón arrepentido, agradecido con el Señor, está pendiente a qué es lo que quiere su Señor. Y ahora, en vez de rechazar, desechar o rehusar la orden de Dios, de ir a las personas en las que Dios estaba pensando, ahora piensa en ir donde Dios quiere que vaya. Yo les decía que Dios estaba pensando en los ninivitas, pero Jonás no pensaba sino en sí mismo. Ahora Jonás no ama a los ninivitas, lo vamos a ver en el siguiente capítulo. No es que ahora Jonás se desviva por los ninivitas y sea un profundo amante de la cultura de Nínive al punto que se volvió un ninivita más. No. Pero sí, ahora piensa, por amor al Señor, en aquellas personas en que Dios está pensando. ¿Cuáles son los 2 mandamientos que resumen la ley de Dios? Lo dijo Cristo. Amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y amar a quién? Prójimo como a ti mismo. Estos 2 resumen toda la ley. Ley moral, Éxodo 20, los primeros 4 estarían en el primer mandamiento, los siguientes 6 en el segundo mandamiento. Pero ¿sabía usted que también están en un orden lógico, bíblico y al mismo tiempo espiritual? Que aunque el uno esté ligado al otro para poder envolver todo lo que es la voluntad de Dios, el primero arrastra al segundo, efectivamente, y que yo no puedo tener un amor desarrollado por alguien si primero no amo a Dios. Y aunque mi amor por los demás es imperfecto, en la medida que ame más a Dios y ame su voluntad, Dios me va a llevar a amar más a las personas. Aquí Jonás no va a ir a Nínive porque amaba apasionadamente a los ninivitas. Aquí Jonás va a ir a Nínive porque amaba ¿a quién? ¿A quién amaba Jonás? ¿Y por qué lo amaba? Yo lo digo en solamente 3 frases, en 3 palabras: porque lo salvó. Porque lo salvó. ¿Hay una razón distinta para predicar el Evangelio hoy? ¿Tiene usted que amar apasionadamente a cada persona para que le predique el Evangelio? Por lo menos debe amar a Dios. ¿Y por qué ama a Dios y ama a Cristo para predicar el Evangelio? Porque lo salvó. ¿Sí lo salvó? ¿Y de qué lo salvó? Vamos a profundizar en Jonás. Vaya conmigo por favor al capítulo... No, ahí mismo. Antes de pasar al siguiente versículo, vamos más bien a Mateo capítulo 9. Vamos a ver el corazón de Cristo. No quiero pasar al versículo siguiente sin ver el corazón de Cristo. Mateo capítulo 9. Porque es que amar al Señor nos hace volvernos como Él. ¿Y cómo era nuestro Señor y Salvador? Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Puso Jesús, compadeciéndose por las personas, a orar a los discípulos para que hubiera más personas atendiendo de parte de Dios a las personas del pueblo que estaban, dice el versículo 36, desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Lo que produce el pecado en medio de la humanidad: falta de objetivo en la vida, falta de posibilidades de gozar la existencia y sobre todo un aferrarse a este mundo, a esta tierra, a las personas, a las cosas, a las relaciones, que nos terminan esclavizando y haciendo girar sin sentido en esta vida. Jesús puso a orar a los discípulos por las personas, pero también por más obreros para esas personas. Y luego en el capítulo 10, supongan ustedes, o díganme ustedes antes de leerlo, ¿a quién envió Jesús a predicarle a esas personas? A los mismos discípulos que puso a orar. De esos escogió a 12 y envió a los 12 a predicar. ¿Por qué creen ustedes que el Señor mostraba su compasión delante de los discípulos, los ponía a orar como Él por las personas y después los mandaba a predicar, y no los mandaba de una vez sin necesidad de que ellos vieran su compasión? Porque lo que quería suscitar Cristo en ellos es la misma compasión y la misma misericordia por las personas. Lo que quiere el Señor es que nosotros nos compadezcamos de las personas, pero los discípulos no se compadecerían de las personas si primero no amaban al Señor que los salvó. Y así pasó con Jonás. A ver, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí tienen problemas económicos? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido problemas familiares? Si no es que los tienen, o problemas laborales, o problemas de salud, problemas de cualquier tipo, ¿cierto? ¿Ustedes piensan, mis amados hermanos, que las personas sufren solo por ese tipo de problemas o por lo que hay en su corazón? Lejos de Dios. Por las dos cosas, dice Gabriela. Porque lo que hay en su corazón determina cómo afrontan eso que están viviendo a su alrededor, ¿cierto? Ustedes vieron en estos días, la semana pasada, los 2 suicidios en Estados Unidos de 2 hombres muy conocidos. Uno que salía en programas de televisión internacional, como un gourmet o deleitándose en platos internacionales, que ya era muy conocido. Y la otra, una diseñadora que diseñó una marca de bolsos muy importante y ganó mucho dinero, luego la vendió y ahora quería sacar otras cosas, otros diseños. El segundo no supe cómo se suicidó. La primera, la diseñadora, se suicidó con una bufanda, se colgó. Y estadísticamente hablando, eso era raro porque las mujeres por lo general se suicidan con pastillas, las que se suicidan. No estoy diciendo que todas las mujeres se suiciden, hermano, no estoy alentando eso. Pero las mujeres que se suicidan, a diferencia de los hombres, no lo hacen con una bufanda, sino que por lo general lo hacen son con cosas que no sean tan agresivas contra su propio cuerpo de forma directa o de forma violenta. Ella fue tan violenta y tan agresiva en su deseo de morir que se colgó con una bufanda, leí yo. Y uno pregunta, ¿ella no sabría que yo tengo más problemas económicos que ella? ¿Que tal vez ella tenía mejor salud de la que nosotros tenemos? ¿Que tendría mejor casa que la que nosotros poseemos? ¿Que tal vez los conflictos que tenía en su vida no fueran tan fuertes como los que yo he tenido o los que he visto a otras personas que no se han suicidado tener? ¿Ella no cayó en cuenta de eso? Respuesta: su corazón, como nuestro corazón, es el problema. Y los corazones están desamparados y desorientados, angustiados, porque todos los corazones humanos, todos nosotros necesitamos un pastor. Nosotros fuimos creados para ser pastoreados, alimentados, sostenidos, guiados, alentados, consolados, aún corregidos y disciplinados por nuestro Señor. Y mientras no lo hagamos, nuestro corazón no descansa y cada día se atormenta más. Así tengamos todas las cosas que nos imaginamos tener en esta vida.
¿O por qué cree usted que las personas se suicidan? Al final, el suicidio como el homicidio son dos extremos de la escala de sufrimiento del ser humano. El uno queriendo abandonarlo todo, el suicidio, y el otro queriendo arremeter contra todos o contra otros por obtener lo que cree que es para su bienestar. Pero ambos son extremos de aquella necesidad del ser humano que quiere o que necesita a Cristo, necesita un Salvador, necesita a alguien que le dé sentido a su vida, pero que quiere hacerlo a su manera, a su antojo y de su forma. Amar a Cristo entonces significa terminar amando a aquellos que Cristo ama, y es a las personas que viven como ovejas sin pastor, porque Cristo es el único que los puede pastorear. Entonces yo me pregunto, ¿qué tanto amamos al Señor si no terminamos por lo menos pensando en el sufrimiento que las personas viven por causa de su pecado? Cristo advirtió por amor precisamente a Dios, a su palabra y a las almas, sobre el juicio para quien no se arrepintiera. Para no estar en el Nuevo Testamento, vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 3, y así vamos a un siguiente ítem. San Juan, capítulo 3, versículo 17. Porque es que aquí el amor a Dios y el amor a las personas tiene que ser puesto en el contexto bíblico. Si yo amo a la gente, le digo a las personas que están bajo condenación, o los amo tanto que no les digo para no amargarles el rato. ¿Qué hizo Jesucristo? Juan capítulo 3. Primero miren el versículo 16 conmigo, que habla del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Listo. Buenísimo, Dios nos ama y no quiere que nos perdamos. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mejor todavía, Cristo no vino a condenarme. Verso 18. El que en él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree, dice el mismo Cristo que lo puede salvar, ya ha sido condenado. ¿Por qué, Jesús? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y explica, esta es la condenación, que la luz, la salvación de Dios por Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, su propio pecado y su vida, conforme a su pecaminosidad, que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién fue el que más habló de infierno en la Biblia? ¿Pedro? ¿Pablo? ¿Moisés? ¿Quién es el que más habló del infierno? Cristo. Y es el mismo que dijo que de tal manera amó Dios al mundo que lo envió a él, para que no se pierdan, sino que tenga vida eterna. Es el mismo que tuvo compasión de las almas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Es el mismo que sanó enfermos, resucitó muertos, limpió leprosos, liberó endemoniados. Es el mismo que habló del infierno. Porque tenemos que quitarnos de nuestra mente que el amor significa ignorancia o deliberado desconocimiento. Cuando uno ama, uno no ignora o uno no es indiferente. Uno reacciona frente a aquello que hace daño al ser amado. Y a veces la indignación o la reacción que Dios le llama en su palabra ira, en el caso de Dios la ira santa de Dios, es lo único que puede por amor sacar al ser amado de su estado de condenación. ¿Me explico? ¿Qué tanto amaba Jonás a Dios? Fue a predicar. ¿Y qué fue a predicar Jonás? Vaya conmigo, Jonás capítulo 3, volvamos a la historia de Jonás para no perdernos de lo que está sucediendo allí. Si no la perdieron, pueden llegar, si no, búsquenla rápidamente. Jonás capítulo 3, versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Mire que por amor a Dios se levantó Jonás. Y verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días
Nínive será destruida. Quien predica debe ser objeto del mensaje divino, debe haberse arrepentido, pero quien escucha debe saber su estado de condenación para que también pueda arrepentirse. Y eso es amor, eso es amor, eso es amor. Primero amor por Dios y su verdad, y luego amor por las personas que necesitan conocer su estado delante de Dios. Eso es amor, eso es amor, eso es amor. Yo no sé cuántas veces tengo que repetirlo hoy para podérmelo ratificar a mí mismo. Eso es amor, porque el mundo hoy nos enseña que amor es no digas nada. Pero es que está pecando y está yendo en destrucción de su vida y se está alejando de Dios. No diga nada. Parece que le falta amor. Si usted ama, cállese la boca. No diga nada. ¿Ese es el Dios que vemos en la Biblia? Yo veo muy lejos ese Dios. La verdad, si ese Dios fuera el Dios bíblico, yo haría lo que hicieron los personajes bíblicos, incluyendo estos, desgarrarme las vestiduras, porque realmente ese no es un Dios apasionado por salvar a aquellos que ha determinado salvar. Sería un Dios indiferente. El amor de Dios es tan extremo en su misericordia como tan extremo en su juicio. Y por eso, cuando por misericordia Dios, al ser que ama y decide salvar, le extiende su brazo para que se salve, le dice cuál es el juicio del que lo va a librar si se convierte a él, para que se arrepienta. Le muestra su estado de condenación actual y le dice: usted está así, así y así por su pecado. Como Cristo. Si se arrepienten y creen en mí, son salvos. Si no, ya están bajo condenación. Miren sus vidas sin Dios, desamparados y desorientados. Es lo que dice Cristo. Yo no encuentro un Dios neutral. Yo siempre he dicho lo siguiente por la palabra de Dios: Dios es extremo, sin desequilibrarse. No hay una justicia tan extremadamente justa, ni una misericordia tan extremadamente misericordiosa, valga la redundancia, como la que Dios tiene, sin que lo uno desequilibre a lo otro. Y las dos cosas perfectamente se ven en una sola persona en la historia: su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿O acaso Dios no es terriblemente justiciero y su ira no se descarga de una forma terrible e impactante y, créame, sobrecogedoramente fuerte al ver cómo entrega a su propio Hijo y Él mismo descarga su ira sobre su Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos a nosotros? Eso muestra la terrible ira justa, no descabellada, sino justa de Dios sobre el pecador. Y al mismo tiempo eso no muestra su grande y extrema misericordia por salvarnos. Por eso es que no hay un personaje más importante en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que quien predica no solamente debe haberse arrepentido confiando en Cristo, sino que también debe predicar a la gente su estado de condenación por amor al Señor, para que entonces puedan arrepentirse también y creer en Cristo. Nada de mensajes ligeros, nada de mensajes que no tocan el pecado. Tenemos que mostrar el estado o condición del alma. A mí me preocupa algo, y me preocupa mucho. Hermanos, hoy hay dos tipos de tendencias políticas en nuestra nación para elegir. Y me preocupa porque los unos dicen: mira las naciones de izquierda, los progresistas, qué tan buenas. Y otros dicen: mira las naciones de derecha, que también han progresado. Y me preocupa porque las unas y las otras están muy lejos de Dios. ¿Qué queremos en nuestras vidas los creyentes? Y lastimosamente los cristianos dejamos embelezar con eso. Queremos un país donde no haya robo, no haya asesinato, no haya hambre, no haya pobreza, no haya delincuencia, no haya nada malo. Y sea muy mínima las personas, si se mueren ya porque les tocó. Eso es buenísimo acá. Pero uno se puede huir muy tranquilo y muy bien vivido aquí para el infierno. ¿Sí o no? O pregúnteselo al de la parábola del rico y Lázaro. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Donde narra con nombre propio, la única parábola con un nombre propio ahí, Lázaro. Donde cuando reciben a Lázaro dice Lázaro: pero yo también quiero condenación, salvación, no condenación. Y le dicen: pero tú en vida no recibiste sino cosas buenas. Y no es porque por recibir cosas buenas ahora recibas cosas malas, necesitas el arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero ya
Dios fue demasiado misericordioso contigo que no te arrepentiste. Viviste en un país progresista, no viviste en un país tercermundista, donde todo está avanzado y mejor. Y me preocupa porque esa ilusión mundana llega a los corazones cristianos. Me preocupa porque, por ejemplo, principios bíblicos como la justicia y la libertad, unos y otros la enarbolan. Y la justicia la enarbolan no porque quieran reflejar el orden divino en la tierra, sino porque sencillamente quieren obrar venganza a su propia mano. Los otros, la libertad del ser humano la enarbolan no porque quieran que Dios tenga una relación personal y directa con las personas de forma libre y espontánea, la libertad gloriosa de Él y nuestra libertad que solamente puede ser transformada por su Espíritu, sino porque quieren hacer lo que se les da la gana y formar una anarquía en medio del mundo. Ninguno está considerando a Dios detrás. Y espero que después de esto, si va a salir a votar, vote en blanco. No, mentiras. No promuevo ni lo uno ni lo otro. Pero la realidad es que quiero que entiendan que aunque usted vote por uno o por otro, ni uno ni otro es Cristo. Ni uno ni otro tiene un modelo perfecto. Y por eso es que los cristianos estamos como estamos. Porque ignoramos que quiénes fueron los que primero se arrepintieron en Nínive, el rey o los ninivitas. Leamos el texto. Mire, después de predicársele esto, los ninivitas, ¿qué hicieron? Capítulo 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, después que ellos hicieron eso. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Tenemos los valores como trocados. Pensamos que primero tiene que cambiar uno que esté gobernando arriba para que luego todos los de abajo cambien. Igual pasa en la iglesia. El día que la iglesia tenga el pastor más fiel, ese día la iglesia cambia. La iglesia tiene que cambiar. Para que si llegara el pastor más limitado, aunque es un hombre de Dios y llamado al ministerio, pero limitado en dones y talentos y en administración de la palabra y de todo lo demás, de todas formas la iglesia sería victoriosa porque es el pueblo de Dios caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿No les parece? Yo anhelo que seamos esa iglesia. Yo anhelo que seamos esa iglesia. Porque yo estoy muy lejos de ser el pastor ideal. Y porque todos necesitamos ser la iglesia ideal para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Tienen que ser transformados las personas para que los gobernantes reflejen esa transformación. Aquí hay un problema. En el mundo, igual que en la iglesia y en cualquier estamento humano, pero sobre todo en el mundo, ahora, hoy en día, no en esa época era por dinastías, hoy peor, hoy eligen. Hoy elegimos. ¿Y a quiénes elegimos? Aquellos por los que se apasiona nuestro corazón. ¡Pum! ¿Y de quiénes sufrimos? De aquellos por los que se apasionó nuestro corazón. ¿Sí o no? Antes el gobernante era el que descendía de la línea. Y Dios decía, si el rey es bueno, el pueblo es bendecido. Si el rey es malo, el pueblo sufre. Pero hoy en día el pueblo no recibe el rey por herencia. Ellos mismos se lo ponen y después están quejando por el rey que se pusieron. Amados hermanos, lo uno va en ciclo con lo otro, porque aquel que yo pongo para que me gobierne o que me lidere en la iglesia o en mi casa o en cualquier lugar, en el trabajo, cuando me someto a un patrón, es aquel con el que me identifico, y si no lo hago totalmente en un principio, termino haciéndolo al final. Y como termino identificándome con él, termino al mismo tiempo sufriendo con él a causa de sus debilidades. Amados hermanos, el pueblo de Nínive se identificó ¿con quién? ¿Con quién se identificó el pueblo de Nínive? Con el Dios de Jonás. ¿Qué creen ustedes que le preguntaban a Jonás? Que no está acá resumido. ¿Qué creen ustedes que ellos hablaron mientras Jonás predicaba? No está en la Biblia, pero ustedes creen que tal vez le preguntaron su testimonio. ¿Y cómo llegó usted acá? Y Jonás dijo, no, Dios mandó ballena express a traerme. ¿Sí? ¿Qué le diría él? Imagínense que yo fui desobediente. Cogí para el otro lado. Y Dios
en su soberana voluntad, me trató y permitió que yo fuera hasta el fondo del mar, me rescató de lo profundo y me trajo hasta acá. Ellos dijeron, este Dios es Dios. Recuerden que está la lucha de nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, pero este Dios está por sobre la voluntad humana y es el único que puede transformar nuestra vida. Así que desecharon los dioses ajenos y se centraron solo en Dios, el Dios de Israel, de Isaac, de Jacob, y se postraron arrepentidos delante del Señor. Aquí hay otra paradoja. ¿Qué es silicio y qué es ceniza? ¿Realmente es necesario hacer expresiones externas de arrepentimiento? ¿La persona que se convierte a Cristo tiene que venir llorando y gimiendo? ¿O no tiene que hacerlo? Y cada vez que yo peco, yo tengo que ponerme ceniza y silicio. Silicio era algo que utilizaban, según se cree, algunas versiones bíblicas lo traducen saco. Después se tradujo silicio. Yo leía que algunas personas interpretaron que venía de Cilicia la costumbre en los tiempos modernos, pero en los tiempos antiguos era algo que se colocaban de piel de animal, algunos creen de piel de cabra, para deliberadamente maltratarse o incomodarse con una piel, con un pelo que le maltratara o que le pullara o que le incomodara, para no estar tranquilo, pues. Y sentarse sobre ceniza era simbólico también, y la ceniza sí la conocemos, sigue siendo ceniza, la misma ceniza, el material que queda después de la combustión del árbol o de cualquier material orgánico como hojas y todo lo demás, y se la tiraban. ¿Recuerdan a Job? Cuando Job estaba tan triste se sentó sobre ceniza y se la tiraba por encima. ¿Era necesario que hicieran todo esto? ¿Dios aprobó que lo hicieran o no aprobó que lo hicieran? ¿O dijo Dios, ustedes son unos pantalleros, se ponen a hacer tanto espectáculo porque yo les mandé a Jonás? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que cada caso es especial delante de Dios. Hay gente que necesita, o todos necesitamos llevar a la práctica lo que estamos sintiendo en el corazón, si no realmente no lo estamos sintiendo. Si uno está verdaderamente arrepentido, les decía hace un rato cuando estábamos en la escuela dominical, no podemos cantar la canción que cantamos hace un rato, perdóname, con una sonrisa de 200, de 100 a 100, perdóname, ya no tengo. ¿Eso significa que estoy arrepentido? Significa que me estoy burlando de Dios, ¿cierto? Tiene que haber una actitud, tiene que haber un semblante, porque hermanos, nosotros lo que somos internamente lo demostramos externamente. ¿O no le ha pasado a usted que le dicen, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Está preocupado? ¿Qué le pasa? Porque lo que usted lleva por dentro lo manifiesta externamente. Tiene que haberlo, tiene que haber congruencia. Pero lo externo no es símbolo, y ese es el otro extremo, de que realmente internamente haya una transformación. Puede ser solo una manifestación hipócrita, premeditada. Cristo dijo, porque ellos también ayunaron, cuando ayunéis, ¿qué tenéis que hacer? No se bañen, dijo Cristo, ni se echen perfume, salgan con mal aliento y con mal olor, y que la gente se dé cuenta que ustedes están ayunando. ¿Sí? ¿Eso dijo Cristo? No. Báñense, lávense la carita, acicálense, y que simplemente Dios sea testigo de que ustedes están haciendo ayuno. Porque el ayuno, al no comer, el silicio al colocárselo y la ceniza al sentarse sobre ella, simbolizaba que uno estaba muy afligido, muy triste. Hay personas que van a los velorios y se ponen vestido negro o ropa negra y no están muy tristes. Por formalismo lo hacemos, porque no va a llegar, esa es la otra, no vamos a llegar nosotros con un color rojo con verde a un velorio sabiendo que eso desentona. Pero lo uno debe ser símbolo de lo otro, y una vida arrepentida es una vida que se compunge y demuestra su compungimiento o su constricción de corazón cuando está actuando en la vida natural y normal. Por eso, hermanos, si algún día usted me ve triste o los veo a ustedes tristes y están tristes por la tristeza que produce el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que es para arrepentimiento, yo me alegro. Y yo no me alegro porque estén tristes, yo me alegro porque Dios les está dando a ustedes
lo que los inconversos no tienen, un corazón sensible a la voluntad de Dios. Me alegro. No hay nada más hermoso que ver llorar a una persona arrepentida realmente en el Señor. Y así no llore y bote lágrimas, solo con verla se nota. Solo con hablar con ella se nota. Pregunto, si el arrepentimiento y la fe deben ser las dos reacciones naturales, las dos reacciones espontáneas del corazón transformado por el Espíritu Santo cuando se convierte a Cristo, arrepentimiento y fe, arrepentirme de mi pecado, darle la espalda y ahora confiar en Cristo y caminar hacia Él y con Él. Yo debo crecer en fe en la medida que crezco como creyente solamente y no en arrepentimiento. De aquí en adelante ya no tengo que arrepentirme más. De aquí en adelante solo crezco en fe. Porque de aquí en adelante yo ya camino con una aureola y con unas alas. Algunos teólogos han dicho que el arrepentimiento y la fe son hermanas gemelas. Nacen juntas, crecen juntas y mueren juntas cuando se entreguen a Cristo en la eternidad. Los creyentes, yo he tenido que tratar con algunas personas, por ejemplo, en su relación conyugal, que me han dicho, mire hermano, pastor, en consejería, no entendemos cómo ahora hay cosas que a nosotros nos parecen que a Dios no le agradan en nuestra relación marital y en nuestra vida familiar, que antes nos parecían que estaban tan normales y ahora venimos a ver que tenemos que pedirle perdón al Señor por ello. La persona o el creyente debería crecer en arrepentimiento y no solamente en fe. Debería crecer en su capacidad de detectar lo que a Dios no le agrada y de venir delante del Señor y pedirle perdón cuando así sucede, no desconfiando de que lo salvó, sino porque lo salvó y sabe que lo puede levantar cuando cae eventualmente y porque sabe que ha entristecido el corazón de Dios, ha entristecido el Espíritu Santo. Pero tengo que decirles algo más antes de terminar el texto. No hay arrepentimiento ni fe perfecta. Vamos a ver la semana entrante que la fe y el arrepentimiento de Jonás fueron suficientes para seguir siendo un siervo de Dios, sí, porque era la obra soberana de Dios sobre su vida para salvarlo y usarlo para que otros se arrepintieran y se salvaran. Pero todavía le quedaba mucho de qué arrepentirse y mucho que creer en Dios y en Cristo. Le quedaba otro hecho. Jonás no era una perita en dulce, Jonás todavía era un creyente en formación. Y yo no sé si usted lo sea también, usted también necesita creer en arrepentimiento. Ellos le creyeron a Dios, los ninivitas, ellos vieron a Jonás como una señal, así como deberíamos ver a Cristo como la señal de la misericordia de Dios. Ellos clamaron arrepentido a Dios, no importaba lo que tuvieran que hacer para demostrar su arrepentimiento. Jonás capítulo 3, versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esto es una duda espiritual muy profunda. ¿Qué están diciendo aquí los ninivitas? Entendemos que Dios dice que estamos bajo condenación y juicio, somos terribles. Es más, el rey había mandado que se convirtieran de los malos caminos de la rapiña. No solamente se cubrieran de silicio las personas, también los animales. No solamente los adultos, también los niños. Pero busquemos a Dios. ¿Qué tal que nos perdone? Está diciendo este Dios tan misericordioso que sacó a Jonás del fondo del mar. Su misericordia puede alcanzar también para nosotros. Es un Dios muy justo, pero también un Dios muy misericordioso. Están abriendo la posibilidad, están diciendo, Señor, somos dignos de condenación, pero están diciendo lo mismo que dijo el leproso cuando a Jesucristo le dijo, ¿crees? Si crees, seré sano. Le dijo, Señor, límpiame, límpiame. Le dijo el leproso a Jesús, límpiame. Y Cristo le preguntó que si creía en Él, y creo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, yo no creo perfectamente. Yo no tengo la fe perfecta, yo no tengo el arrepentimiento perfecto, pero es que el perfecto no es usted ni yo, el perfecto es Cristo el Salvador. Y con eso es suficiente para que un alma sea transformada y una vida sea cambiada. Y entonces ellos confiaron en la misericordia de Dios, no confiaron en que se habían arrepentido lo suficiente, no confiaron en que habían hecho las demostraciones suficientes de arrepentimiento, no confiaron en su forma de arrepentirse, confiaron en el Dios por el cual se estaban arrepintiendo de sus pecados y estaban entregándole su vida a Él.
No sé si me doy a entender, hermanos, porque es que algunas personas, yo recuerdo un primo, quiero dar esa ilustración antes de terminar, un primo que llegó a una iglesia cristiana, dijo: Yorley, yo no entiendo, explíqueme usted. Yo llegué a la iglesia y todos llorando, todos llorando, todos llorando, y yo no lloraba. ¿Qué tendré? ¿Será que estoy endemoniado? ¿Tendré algo malo? Porque todos lloran, todos lloran, todos lloran, y yo no lloro. Yo no lloro, yo no lloro. Tuvimos que sentarnos a buscar al Señor en su palabra y a orar para recordar que el trato de Dios es individual con cada uno, y que las formas externas están limitadas al trato interno que Dios hace en la vida de cada persona. Que la confianza que él tenía que tener no era en que se había arrepentido al punto de que había llorado como los demás lloraban, al punto de que había botado líquidos corporales por su nariz como otros botan cuando están gimiendo delante del Señor, al punto de esto o de aquello, sino que sencillamente confiaba en Dios y en la obra a través de Jesucristo para salvarlo. Y eso es suficiente. Y eso es suficiente. Porque la salvación, recuerden, es de Jehová, de Dios, en Cristo, no de nosotros. Lo vimos la semana pasada. Amén. Pero si también encuentro un hermano, o si yo me encuentro llorando y otros no lloran, tampoco tengo por qué preocuparme. Ahora yo soy el único que llora en la iglesia. Pudo haber dicho a mi primo, de hecho lo dijo después. Antes yo me cuestionaba porque yo no lloraba, y ahora en la congregación donde estoy, nadie llora delante del Señor y yo llorando como un bebecito. ¿Ahora qué pasa? Ahora está usted en un trato específico, en un momento puntual de Dios en su vida. Déjese llevar por el Señor. Pero lo que es cierto es que todos tenemos que arrepentirnos delante de Él. Porque el más grande pecado no es, como lo están pintando hoy unos y otros en las elecciones modernas, votar por uno o por otro. Ese no es el más grande pecado. O votar en blanco, como algunos están diciendo hoy. El más grande pecado no es cometer delitos que dan cadena perpetua, como la violación o como el asesinato en serie. El más grande pecado es aborrecer la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Desechar la obra de Dios para salvarnos. Si usted predica eso, creo que estará predicando el Evangelio de una forma más profunda, ¿sí o no? Pero lo vive. Tengo que decirles a ustedes como le diría Dios a Jonás: Jonás, ¿estás listo ahora sí para ir a predicar? ¿Estás bien arrepentido? ¿Estás consciente de la salvación que yo he hecho sobre ti? ¿Ahora sí puedes ir a Nínive? ¿O te mando otro paseíto? Cuantos paseos sean necesarios, diría yo, Señor, envíame, con tal de hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Y si yo necesito seguir siendo tratado, sigue tratando mi corazón. Porque aquí la gloria es para Él, no para mí. Y las almas se convierten para la gloria de su nombre. ¿Cuántos ninivitas hay afuera de este templo? ¿Cuántos nos han visitado en este lugar? ¿Cuántas personas lejos del Dios de la Biblia, perdidos en su propia vida? ¿Cuántos de ellos ni siquiera han regresado porque están muy estables ahora, económicamente, en salud, en relaciones personales, en realización profesional? Ya ahora no creen necesitar una salvación de parte de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Me preocupa, porque entonces no le hemos predicado claramente a ellos que la salvación es eterna, no simplemente temporal. Me preocupa entonces que si nos llevan a una de esas naciones progresistas y nos ponen en Europa, en un lugar donde no hay delincuentes, donde no hay drogadictos, donde no hay basura en las calles, donde no hay indigentes, usted se pare y diga: ¿y ahora yo a quién le predico si esta gente es tan buena gente? ¿Será eso lo que usted puede decir? Si Dios lo manda a predicar allá. ¿Qué tendremos que decir? Lo mismo de siempre: arrepiéntanse y crean en Jesucristo, porque ustedes, como todos los seres humanos, han pecado, sea solo con un pensamiento en contra de Dios, por un solo incumplimiento de la ley, ya somos culpables de la ley y ya tenemos
justamente sobre nosotros la condenación eterna. Necesitamos a uno que fue perfecto, Dios hecho hombre para salvarnos, Cristo Jesús. Así que si me ponen en la mitad de esa nación, también predicaré con todo mi corazón y mis fuerzas, así como si estuviera en una nación tercermundista. Tenemos que ya dejar de quitarnos ese concepto de nuestra cabeza, aquí y allá, y creo que nos necesita más allá que incluso que acá, porque allá la gente está más cerrada, porque creen que está muy bien. Hermanos, sus familiares, sus vecinos, sus amigos, que creen que no necesitan al Señor, necesitan que usted le dé testimonio de Cristo. Un corazón arrepentido busca que otros se arrepientan y se conviertan al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. No buscamos, oh mi Rey, otra cosa sino tu gloria en medio de tu pueblo. No buscamos otra cosa, Señor, sino que tú sigas instaurando gloriosamente tu reino en esta tierra. No es más, Señor, lo que queremos. Y podemos vivir felices en ti, sabiendo, mi Rey, que aun a pesar de nuestras debilidades, tú nos conducirás a hacer tu voluntad. Y es una extraña mezcla que sucede en nosotros, tus hijos, Señor, que vivimos felices en tu obra gloriosa para salvarnos y al mismo tiempo tristes o apesadumbrados al ver cómo el mundo se pierde lejos de ti. Lo uno, oh Santo Señor, esa tristeza al ver al mundo sumergido lejos de ti, no nos impide disfrutar lo otro, tu gloria, tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Pero sí, oh Santo Señor, nos llama a servirte obedientemente, a ir y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de Jesucristo. Ayúdanos, oh Santo Señor, como iglesia. Ayuda hoy a esta nación, oh mi Rey, colombiana, que no necesita simplemente mejores líderes, necesita a Cristo en el corazón de cada persona y de cada vida. Por tu palabra sabemos que no todos se convertirán, porque no de todos es el Evangelio, pero sí tú puedes enviar avivamientos gloriosos donde sean tantos y tan fieles los creyentes en un país como Colombia, que por tu misericordia temporal sobre una nación, tú empiezas a transformar la nación, así sea solo eso, temporal, hasta que tu Hijo regrese. Tráenos, oh Santo Señor, de tu misericordia sobre este país, y no permitas, oh mi Rey, que nuestro corazón desfallezca ante las circunstancias que tenemos que enfrentar. Hoy enfrentamos necesidad, hoy enfrentamos enfermedad, hoy enfrentamos dolor, enfrentamos rebeldía de unos, apatía de otros, violencia de otros, enfrentamos, Señor, todo tipo de dificultades, pero todos, oh Santo Señor, todos a una podemos encontrar paz en medio de la tormenta si nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos para tu gloria, confiando en Cristo como nuestro Salvador. Porque la paz que viene desde la eternidad, de aquel que no tiene principio ni fin, de ti, mi Señor, es la que conquista nuestro corazón. Es una paz eterna, poderosa y sublime, la paz que nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Santo Señor. Y sí, Señor, hoy oramos, sea cual sea de los dos que están de candidatos hoy para presidentes en Colombia que quede, lo bendecimos. Y te pedimos, bendiga nuestro corazón, permitiéndonos seguirlo bendiciendo a Él en oración, orando por esa persona, principalmente para su conversión, Señor. Porque cansa, humanamente hablando, ver tantos que han dicho que son tus hijos cuando gobiernan o cuando quieren llegar a gobernar, o aún cuando están gobernando y actúan totalmente diferente. Pero más debería cansarnos, Señor, hasta el punto, mi Rey, de buscar entonces que no solamente eso se conviertan, sino que todo el mundo se convierta a ti. Que todas las personas de la sociedad, de cualquier estrato, cualquier nivel económico, Señor, te conozcan para que este país sea transformado. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Si en tiempos de Whitefield, en tiempos de Wesley, en tiempos de Spurgeon, tú conmoviste ciudades grandes y naciones enteras con tu evangelio, al punto que una transformación grande hubo, y hoy todavía esas naciones cosechan el bienestar material que recibieron por esa conversión masiva de almas a ti, tú también lo puedes hacer hoy, Señor. Hazlo hoy, hazlo hoy, hazlo hoy, permítenos ser instrumentos de ello hoy. Acá en Bucaramanga, tu iglesia bautista, el Buen Pastor, Señor, viva bajo la guía y el poder de tu Espíritu Santo para impactar, no con otra cosa, Señor, sino con tu evangelio, esta ciudad y a donde tú nos lleves. Te lo pedimos, mi Rey, en el nombre de Jesús, glorioso y majestuoso. Amén y amén. Gloria sea al Señor.